Bendiciones, hermanos, le damos las gracias al Señor por la oportunidad que nos concede en reunirnos nuevamente para discutir la lección número 1, en la cual estaremos enfocados en el Evangelio de Lucas. Y estaremos trabajando con el tema el carácter cristiano y la misericordia. Cuando hablamos del carácter, estamos hablando de cualidades, estamos hablando de los rasgos propios que posee un individuo, en la cual los distingue en la manera de actuar con las demás personas y también constituyen ser en sus distintivos. Es por eso que vamos a trabajar a través de esta enseñanza el carácter, en este caso del cristiano, que vienen siendo esas cualidades, esos rasgos propios de el individuo cristiano que lo identifica y lo distingue de los demás. Y vamos a verlo también en la aplicación de la piedad. También el término misericordia lo podemos ver en el concepto de las miserias del corazón, porque la palabra misericordia es una palabra compuesta, miser que viene de miseria y cordia que viene de cardia en el término griego que significa corazón. El pensamiento central dice de la siguiente manera. Dice, Dios ha tenido misericordia de todos nosotros al enviar a su Hijo para salvarnos. Nosotros también debemos mostrar misericordia hacia nuestros semejantes. Entonces, cuando hablamos del pensamiento central, da un énfasis que es medular, cuando dice que si el Dios Todopoderoso ha manifestado su piedad y eso lo ha dispensado a través de la persona de Jesús para rescatarnos de nuestra condición en la cual nos encontrábamos en miseria del corazón, demostrando su amor. Eso debe también ser recíproco de parte de aquellos que han recibido esa misericordia de parte de Él. Por lo tanto, entonces la respuesta de aquellos que han recibido esa misericordia es que entonces la puedan compartir con otros. El texto de oro dice, y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndola en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Lucas 10:34, y estaremos trabajando con estos versículos más adelante y estaremos dando una explicación más detallada. Hay una serie de objetivos que vamos a estar trabajando en esta clase y son comprender la demanda divina de la misericordia correspondiente a los creyentes. Vamos a apreciar la actitud misericordiosa que amerita el haber sido perdonado por Dios y vamos también a aplicar la conducta cristiana a la práctica de la misericordia. Hacemos lectura del Evangelio de Lucas, el capítulo 10, del versículo 25 al 37, que dice lo siguiente. Y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, maestro, y haciendo qué cosas heredaré la vida eterna. Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, hiriéndole
se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndolo pasó de largo. Asimismo un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele y todo lo que gaste de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él le dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Interesante esta lectura que presenta el evangelista Lucas y que muchos de nosotros ya hemos trabajado anteriormente y ahora la vamos a ver de una manera bien detallada, porque vamos a estar trabajando aquí 3 aspectos importantes. Vamos a ver cómo los religiosos saben la ley, pero desconocen la misericordia. Y esto lo vamos a ver entre los versículos 25 y 29. Y vamos a estar indagando en cómo los religiosos piensan que la vida eterna se alcanza con obras y que no solo debemos amar a Dios, sino también al prójimo. Lo vamos a ver entre los versículos 27 y 29. Vamos a estar trabajando con otro aspecto importante y es cómo Jesús ilustró perfectamente el significado de ser misericordioso. Y usted va a poderlo notar entre los versículos 30 y 33. Por lo tanto, maestro, es importante que usted pueda ver cómo los sacerdotes del tiempo de Jesús tenían su corazón endurecido y cómo la misericordia del samaritano contrastó con la indiferencia de un levita entre los versículos 30 y 31 y 32 y 33. Y vamos entonces a culminar cómo el Señor enseña a imitar la conducta del buen samaritano, y lo vemos concentrado entre los versículos 34 al 37, cuando se demanda el ser misericordioso y el hacer algo en favor del desvalido, y como el ser misericordioso es propio de una conducta cristiana. Y estos son aspectos importantísimos en la cual se deben tomar en consideración, en análisis, cuando estamos trabajando esta lección. Es por eso que la religión, cuando se lleva de manera vacía, y en este caso presenta prácticamente algo que incomoda. Es por eso que la religión vacía de Cristo tiene muchos efectos negativos en quien la practica. Uno de ellos es que insensibiliza el alma de sus practicantes. Es por eso que la historia que nosotros vamos a estar trabajando en este análisis, para que ustedes lo puedan presentar, constituye ser un ejemplo claro de esta realidad que acabamos de señalar. Es por eso que el hombre que estaba malherido no recibió administración bondadosa que necesitaba de manos de lo que nosotros identificamos como líderes espirituales de la religión judía, que ellos actuaron de una manera muy indiferente. Entonces, ¿qué sucede? Y esa indiferencia al dolor que estaba viviendo este hombre, pero un hombre que no militaba en la religión judía, fue movido, dice la escritura, a misericordia y brindó socorro a este desvalido. Entonces hay lo que se puede decir que hay 2 corrientes que se oponen entre sí, y ninguna de ellas es ideal cristiano. La primera tiene que ver con
basar la fe en buenas obras, y muchos creen que si hacen caridades y dan limosnas, Dios les garantiza como pago la salvación. Y esto es una forma más bien de lo que se conoce como legalismo o moralismo. Entonces, otra corriente opina que Dios solo espera muestra de fe en Jesús si pedirnos, o mejor dicho, sin pedirnos un carácter de misericordia hacia los que tienen necesidad. Y entonces tenemos que ver que el balance correcto está en que las dos corrientes deben estar equilibradas. Es que la verdad de Dios espera que creamos en Cristo para salvación y que la demostración de esta salvación se muestre en piedad hacia los demás. Es por eso que en la Escritura se nos muestra que Cristo nos dio a nosotros la salvación, y como resultado de esa salvación nosotros vamos ahora a demostrar esa bondad de esa misericordia manifiesta. Es por eso que las Sagradas Escrituras hablan mucho sobre la importancia de ser misericordioso. Uno de los pasajes que podemos señalar es lo que el apóstol Pedro en su primera carta, en el capítulo 3, versículos 8 y 9, donde el apóstol amonesta a hablar de entre los creyentes en relación a un mismo sentir, en el ser compasivos, en el amor fraternal, en el ser misericordiosos y el ser amigables. Eso es parte de la característica del creyente. Y es importante que podamos ver eso de esta manera. Ahora bien, como lo habíamos señalado, y esto es a manera de introducción lo que le acabamos de decir. Ahora bien, tenemos que ver que, como señalamos, los religiosos saben la ley, pero desconocen la misericordia. Es por eso que los versículos 25 y 29, como los habíamos señalado, como dicen de esta manera, dice: y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle. Y cuando dice aquí para probarle, está queriendo decir para ver o para querer hasta desenmascarar. Maestro, ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? Y él le dijo: ¿qué cosas está escrito en la ley y cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Entonces, podemos notar aquí que continúa en el diálogo y dice: pero él, queriendo justificarse, asimismo dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Hay un detalle interesante, porque tenemos que ver que en la cultura judía, cuando se hace una pregunta y se responde con otra pregunta, significa que el debate se ha iniciado y que hay un asunto que necesita ser atendido. Por lo tanto, tenemos que ver aquí un detalle interesante cuando vemos que los religiosos saben la ley, pero desconocen la misericordia. Expresiones tales como probarle, que es una forma que quiere decir tentar, que quiere decir a ver qué es lo que quería investigar este intérprete, quería incitar, quería escudriñar. También va a encontrar el término prójimo, que se traduce también como compañero, como el que está al lado, como el vecino, como el próximo. Entonces, miren lo que señala y cómo podemos trabajar los versículos 25 y 26. Por eso es que las palabras que este intérprete de la ley dirigió a Cristo revelan mucho de la pobreza espiritual que tenían estos líderes. Número uno, en la primera parte del versículo 25 presenta el rango de aquel fariseo. Era un intérprete de la ley, lo que se conoce como un hermeneuta,
que pertenecía al grupo de los de Nicodemo, era un maestro de Israel, y sabemos que en aquellos religiosos se opusieron mucho a Jesús porque las enseñanzas dejaban al descubierto el mal que imperaba en los corazones. Uno de sus pecados se evidencia en hablar a Jesús por probarle, lo cual demuestra que no creían en él. Entonces, además, podemos ver al analizar la pregunta que este fariseo le hace a Jesús, notamos que se contradicen sus palabras. La pregunta que hay que hacer para heredar la vida eterna. Pero la Biblia nos enseña que una herencia no es algo que se alcanza por hacer algo. Escuche bien, no es algo que se alcanza por hacer algo, sino por un derecho concedido por gracia. Es por eso que los creyentes debemos estar agradecidos a Dios que nos dio lo que se llama herencia en Cristo. Es por eso que cuando usted analiza lo que dice el apóstol Pablo en Efesios 1:11, que esta herencia es algo que es el Señor que nos la ha concedido desde la fundación del mundo y que fue parte del plan eterno, que el Padre lo patentizó en Cristo Jesús. Entonces, cuando se analiza el versículo 26 que leímos, se puede notar la manera como Jesús usa el método de interrogación para responder a la pregunta que se le hace. Entonces, aquí se quiere demostrar aquel fariseo que tenía la ley de Dios, pero no al Dios de la ley. Y por tanto, fracasaba en obedecer. Entonces, Pablo advirtió a los judíos sobre esa situación al decirles que alguien puede tener letra de la ley y aún así llegar a ser transgresor de ella. Y eso usted lo puede encontrar de manera evidente, como dice el apóstol Pablo en el documento a los Romanos en el capítulo 2, versículo 27. Entonces, las dos preguntas que hizo el Señor al intérprete fueron: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Entonces, Jesús estaba queriendo decirle, sería perpetua como método de hallar la vida eterna, sino que en ella estaba indicando el verdadero camino a la salvación. Cuando usted analiza, cuando dice que está escrito en la ley, una de las formas para decirlo, como podríamos señalar en la Rueda Bichuela, que tú interpretas, cómo tú lo entiendes. Por tanto, aquel hombre debía abrir el libro de la ley y leerlo para ser orientado. Es por eso que hoy nosotros sabemos que toda la ley apunta a Cristo como el único camino a la vida eterna. No solamente en los 5 libros de la ley o la Torá, que hay muchas profecías concernientes al Mesías, sino muchos símbolos que alumbran el camino hacia el Salvador. Los creyentes de nuestros días tenemos que ver también que deben volverse a las Escrituras porque en ellas son las que dan testimonio de Jesucristo el Salvador. Entonces, también tenemos que notar que no solo debemos amar a Dios, sino también que debemos amar al prójimo. Es por eso que usted va a ver entre los versículos 27 y 29, donde se dice, cuando estuvimos leyéndolo, cuando se menciona que el fariseo recitó a Jesús el primero y el más grande de los mandamientos, que es el Señor Dios, que debía ser amado con el corazón, con toda el alma, con toda la fuerza, con toda la mente. También le dijo el segundo mandamiento, que al prójimo que se le debía amar como a uno mismo. Y entonces aprendemos que amar acorde a la naturaleza de Dios, porque Dios es amor. Entonces Jesús sabía que aquel hombre conocía la ley, pero su vida distaba mucho de su profesión. Entonces, una de las causas por las que los hombres no pueden cumplir la ley en sus propias fuerzas es precisamente porque la ley fue dada para mostrar al hombre
su debilidad innata en cuanto a agradar a Dios. Sin la ayuda del Espíritu Santo, todo hombre sería transgresor de esa santa ley divina. Solamente cuando Cristo viene a vivir por su Espíritu en la vida del creyente, Él hace que ese individuo cristiano, lo que es agradable delante del Señor, sea manifiesto. Además, cuando habla del amor hacia Dios, no se origina primero en el hombre. Entonces, es algo que Dios produce en la vida del hombre. Entonces, la Biblia enseña que nosotros le amamos a Él porque dice la Escritura que Él nos amó primero. Entonces, debemos tener lo que se llama una actitud de gratitud al Dios por haber revelado su amor a nosotros mediante el sacrificio expiatorio de Cristo. Entonces, si no podemos amar a Dios en nuestras propias fuerzas, no podemos tampoco amar al prójimo a la medida que nos amamos nosotros mismos. Entonces, usted va a ver en el versículo 28 que presenta aparentemente una vía de salvarse por guardar dos mandamientos importantes de la ley. Pero cuando Jesús le ordena cumplir el amar a Dios y al prójimo, el mismo religioso o intérprete no sabía identificar quién era su prójimo. Y debemos entender que en toda religión se adora al Dios no conocido como lo hacían los atenienses. Entonces, Cristo enseñó que es el Hijo quien puede revelarnos al Padre. Entonces, es como dice la Escritura, por tanto nadie puede amar a Dios íntegramente sin una relación real con su Hijo, el Salvador. Entonces, los que hemos alcanzado lo que se llama la misericordia de Dios para vida, debemos mostrar cómo una conducta piadosa debemos entonces demostrar ese estado de agradecimiento al Señor en una conducta piadosa a los demás. Entonces, cuando seguimos evaluando este análisis de este versículo, estamos viendo cómo en este versículo, cuando se menciona que la pregunta del versículo 29 dice, y abrió la puerta para que el Señor nos diera una de las lecciones más hermosas sobre el valor del prójimo. Y escuche bien, y cuando dice esto, tenemos que ver algo importante. Nosotros hemos alcanzado el amor de Dios por misericordia. Y como hemos mencionado, porque Él ha manifestado su amor inmesurable y que a través de ese amor nosotros ahora podemos testificar lo que Él ha hecho en nuestra vida. Entonces, la pregunta de aquel maestro judío Jesús que hizo en el versículo 29, lo que hizo fue que abrió la puerta para que el Señor diera una de las lecciones más interesantes de la Escritura sobre el valor de un prójimo y el deber de amarlo, cuando le dice quién es mi prójimo. Y nosotros también necesitamos identificar para poder corresponder con él de la manera que Cristo nos enseñó a hacer. Nosotros tenemos que saber quién es el prójimo. Y cuando tenemos que saber quién es el prójimo, tenemos que entonces identificar que es el que está a nuestro lado, no independientemente de la estrata social y condición. Por eso es que ahí pasamos a la segunda parte, cuando Jesús ilustra perfectamente el significado de ser misericordioso. Por eso es que cuando se habla de los versículos 30 y 31, y volvemos y los damos una retomada cuando dice, respondiendo Jesús, dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole, se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole, pasó de largo.
Asimismo, un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y es interesante porque cuando vemos esta lectura, aunque leí todo el contenido aquí, dice que en este trato de Jesús con aquel intérprete surge lo que se llama una historia que ilustra lo que se llaman dos lados en relación a tener compasión con los sufridos. Entonces aquí hay una riqueza de verdad que nosotros como maestros tenemos que aprender. En el versículo 30 se trae a nuestra consideración o a nuestra mente a un judío en Jerusalén, del mismo lugar donde sucede la conversación entre Jesús y el fariseo, y desafortunadamente en un viaje desde la ciudad santa a Jericó cayó en manos de malhechores y la distancia casi de unos 27 kilómetros y camino era una pendiente, dicen que muy inclinada, y sus enemigos dicen que lo despojaron de sus pertenencias y se fueron dejándolo medio muerto. Entonces, el cuadro bíblico nos hace ver que los ladrones le rodearon de modo que no tenía cómo escapar. Así que el hombre moriría si alguien no le hubiera extendido la mano. Entonces, una mano misericordiosa. Y cuando pasamos por lugares donde hay personas en horribles condiciones de desamparo, no debemos, escuche bien, ser indiferentes a su dolor. Tenemos que ser compasivos en acorde con el carácter de los verdaderos hijos de Dios. Es por eso que en el versículo 31 vemos cómo Jesús revela que un sacerdote pasó por aquel camino. Ello hubiera representado una tremenda esperanza para aquel malherido. Se trataba de uno de su misma nación y que era considerado un hombre santo bajo la ley. Había acabado de oficiar en el templo y descendía a su casa. En esos días en Jericó vivían muchos sacerdotes y levitas. A pesar de su rango ministerial, el sacerdote vio al herido y pasó de largo. Fue algo así como apurar el paso, alejarse rápido del sangrante compatriota. Entonces, usted puede notar que evidentemente su corazón estaba endurecido y enfermo de indiferencia. Entonces, en la palabra que muy bien conocía aquel ministro, hacer misericordia era parte de lo que Dios pedía especialmente a los judíos. ¿Por qué? Porque ya la ley en Miqueas lo decía en el capítulo 6, versículo 8. Entonces, si el Señor pidió a su pueblo que fuera compasivo con el extranjero, y lo dijo también en Levítico 19:34, cuando entonces a alguien de su propia nación. Entonces, los creyentes jamás, escuche bien, los creyentes jamás deben imitar una negligencia tan pecaminosa como la de aquel sacerdote. Por el contrario, debemos recordar que Jesús hizo muchos milagros a personas que lo interrumpieron en el camino para pedir misericordia. Él nunca negó a nadie el favor pedido o aún inoportunamente. Entonces, eso debe ser también o debe ser lo que se llamaría nuestra actitud ante los que sufren a nuestro lado. Entonces, tenemos que ver que la misericordia del samaritano contrastó con la indiferencia de un levita. Entonces, la historia narró que el intérprete de la ley revela que es el más alto por ciento de religiosos indiferentes el que quienes muestran misericordia. Escuche bien, la historia narra que Jesús
al intérprete de la ley revela que es más alto el porciento de religiosos indiferentes que el de quienes muestran misericordia. Es por eso que el versículo 32 muestra a un levita en la misma ruta. Pasó el sacerdote que también lo vio el lugar donde yacía el moribundo. Dice, pero Jesús dice que este también pasó de largo. El levita era algo así como un ayudante de sacerdote y por supuesto pertenecía a tribu escogida por los oficios del templo. Y como nos enseñó Jesús, el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Los cristianos no solo deben ser educados en los conocimientos teóricos de la Sagrada Escritura, sino en el deber de mostrar amor al desvalido que yace en su lecho de muerte. Debemos orar a Dios para que nos ayude a reconciliar nuestra profesión con el carácter. Entonces, nuestra conducta será de agrado, dice la Escritura al Señor. Entonces, vemos cómo en el versículo 33, la actitud que mostró un samaritano al ver el cuadro de despojo y de dolor que sufría el pobre hombre. Y vemos la aparición de aquel samaritano que podría haber empeorado la situación si el corazón de este hubiese sido el tipo de ambos religiosos que le precedieron. Entonces, podemos recordar que los judíos y samaritanos no se trataban entre sí, acuérdense. Y podemos ver cómo este hombre pudo suspender los prejuicios. Y vemos cómo la Biblia enseña que la misericordia triunfa sobre el juicio. Y la Biblia, podemos ver que hay muchas historias preciosas sobre aquellos que mostraron su fe a través de la bondad y ellos concedieron misericordia a desconocidos y a personas que aparentemente no lo merecían, como el caso de Rahab la ramera, que ustedes lo pueden mencionar como ejemplo, y mostró su fe en Dios al recibir a los espías enviados por Josué. David, cuando mostró misericordia a Samesibofet, que aunque este último pertenecía a la familia de su enemigo Saúl, los hijos de Dios debemos también obedecer el mandamiento de Jesús, quien nos ordenó ser misericordiosos como maestro, con nuestro Padre, en misericordioso con todos los demás. Eso es la demanda de Dios. Ahora, en la tercera parte que queríamos enfatizar, tenemos que ver que el Señor nos enseñó a imitar la conducta del buen samaritano. ¿Y por qué? Porque vamos a ver expresiones como dice aquí en los versículos 34 y 37. Miren, dice, y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Y entonces el 36 dice, ¿quién pues de estos 3 te parece que fue prójimo de que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y tú haz lo mismo. O mejor dicho, y haz tú lo mismo. Interesante esta declaración del mismo Jesús, porque vemos entonces, escuche bien, que ser misericordioso extraña hacer algo en favor del desvalido. Un verdadero prójimo es benevolente no solo en palabras, sino en hechos. Entonces, eso fue probado en la manera de cómo este samaritano se condujo en relación al hombre que estaba herido. Es por eso que en el versículo 34 marca un contraste entre el primer grupo de indiferentes, que era el sacerdote y levita, y el compasivo samaritano. Aquellos 2 pasaron de largo, este se acercó para vendar las heridas echándole aceite y vino. ¿Por qué? Porque el vino, por su propia naturaleza física, funciona como un desinfectante y un antiséptico. El aceite actuaba como un tipo de pomada suavizante.
Entonces, la actitud del samaritano nos recuerda que Dios se acercó a nosotros en la persona de Cristo para remediar las heridas que el pecado original causó. Entonces tenemos que ver, escuche bien, al igual que la actitud del creyente debe ser con aquellos que sufren la causa del pecado y sus consecuencias. Tenemos que también, escuche bien, acercarnos y brindar el bálsamo del evangelio. Entonces, dar lo que se llama la comisión de rescatar a los perdidos a través de proclamar la palabra de la cruz para ellos. Necesitamos usar el poder del Espíritu Santo, ilustrando lo que se llama el aceite y ministrar la consolación y el gozo con con lo que se llama con la intención de poderlos restaurar, que son propios de la persona de la Trinidad, que vienen siendo el Espíritu Santo, que tiene la capacidad de poder restaurar. Luego podemos notar en el versículo 35 cómo el samaritano paga al mesonero por el cuidado de este hombre herido. Entonces tenemos que recordar que los 2 denarios pagados equivalían al salario de 2 días de trabajo. Así que aquel dinero serviría para propiciar al ciudadano, al herido por algunos días. No solo ellos, sino que le dice al mesonero que cualquier gasto adicional con el enfermo estará garantizado por su propia cuenta al regresar. ¿Sabe? Cuando Jesús termina esta historia, el intérprete de la ley que le preguntó quién era su prójimo, ya tenía una respuesta clara. Ser prójimo conlleva sensibilidad humana, sentimiento, amor hacia los desvalidos, espíritu de sacrificio. La Biblia dice que alguien que haya sido nuestro prójimo merece ser amado como uno ama a sí mismo. Seguramente aquel judío socorrido en el camino mostró permanente amor a su prójimo, que lo salvó de la muerte. Entonces, eso era lo que faltaba a los escribas, fariseos y doctores de la ley, pero no le debe faltar a los hijos de Dios. Entonces, en los versículos 36 y 37, que es donde cierra, lo dice, ¿quién pues de estos 3 te parece quién fue el prójimo de quien cayó en manos de los ladrones? Él le dijo que el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ¿y haz tú lo mismo? Pues fíjese, aquí podemos encontrar algo interesante. Podemos ver entonces cómo al terminar Jesús vuelve a indagar a su interrogador con la pregunta y respuesta que están llenas de significado. Cuando usted analiza el versículo 36, tenemos la pregunta de Jesús al fariseo sobre quién de los 3 fue el prójimo del hombre que cayó en manos de los ladrones. Está respondiendo la interrogante del intérprete de la ley sobre quién era el prójimo. Jesús quiere enseñarle que la pregunta ideal no era quién es mi prójimo, sino me comporto yo como mi prójimo de las personas necesitadas que encuentro en mi camino. Cada creyente debe adquirir en ese mismo sentido y preguntarse si se comporta bondadoso con los que piden misericordia a su alrededor. Es por eso que la respuesta del intérprete de la ley que da en el versículo 37, lo que hace es que demuestra que había entendido el mensaje de Jesús. Él respondió que el prójimo del herido fue el que usó de misericordia con él. Mentalmente había interpretado bien la enseñanza. Lo que quizás no se esperaba aquel fariseo era que Jesús le ordenara hacer con otros lo mismo que hizo el samaritano con el herido. Aquí aprendemos que Jesús nos inspira a hacer de la verdad una práctica de vida. Por eso la Biblia nos recuerda que nos amemos
los unos a los otros y que no amemos de palabras, sino también con hechos. Y es importante poder ver a través de esta enseñanza lo que podemos ver de lo que Jesús demanda a través del historiador Lucas. Por eso es que luego de haber analizado este importante pasaje del buen samaritano, podemos entender mejor que hay un serio requerimiento divino en cuanto a la misericordia. La profesión de nuestra fe debe ir acompañada de misericordia a los que sufren. Sabemos que nuestro Señor brindó amor desbordante, incluyendo a los que en la sociedad han sido despreciados por su desvío moral. Pero Jesús no consintió sus pecados, pero los amó y les brindó para arrepentirse y recibir su perdón. Es por eso que no necesitamos ir a la escuela para aprender a ser misericordiosos. Más bien, ese sentir debe brotar de la gratitud a Dios por haber tenido misericordia de nosotros. Es por eso que nuestro Maestro Jesús modeló con su propia vida lo que debe ser la conducta de un cristiano fiel si seguimos a Jesús. Él nos enseña la conducta que agrada al Padre en cuanto a la misericordia. Esperamos que esta sección ayude a que usted pueda entonces trabajar en la clase en sus respectivas congregaciones. Bendiciones a todos.